de la Hispacón, que la verdad está teniendo mucho éxito, tanto la convención como las actividades de alrededor. Y quiero felicitar expresamente a quien se haya inventado el nombre de esta charla, porque Clash of Titans, la verdad es que es perfecto y maravilloso. ¡Viva Blanca! Porque tenemos la grandísima suerte de tener a 3 titanas de la fantasía, de la ciencia ficción, de nuestros géneros favoritos, aquí con nosotros en España. Además, cada una escribe de una forma distinta y cada una te puede gustar de una manera diferente. Si queréis, comienzo presentando un poquito a cada una de ellas con su obra, aunque yo estoy segura de que las conocéis, pero bueno, una pequeña introducción. Aquí, justo a mi vera, tenemos a Walton, que es autor de ciencia ficción, fantasía, poetisa, escribe relatos de ficción, ensayos de no ficción, lee más rápido que nadie, o sea, me gana a mí, tiene mucho mérito, y ha ganado tanto premio Hugo, Nebula, premio Mundial de Fantasía. Y el último lanzamiento que tiene en castellano, lo tenéis aquí, es La Ciudad Justa, de la editorial Duerme Vela. Bienvenida, Jo. La siguiente que tenemos es Ada Palmer, que de nuevo quiero agradecer a la organización que la haya traído, porque es una de mis autoras fetiche y espero que pronto lo sea vuestra también, si conseguimos que la traduzcan al español. Ella tiene una serie de ciencia ficción que me atrevería a describir como los mejores libros del siglo XXI dentro del campo de la ciencia ficción, porque somos así de modestos, que se llama la serie Terra Ignota. Empieza con To Like the Lightning y sigue con otras 3 entregas. En el año 2017 ganó el premio John W. Campbell, que ahora se llama Astounding, al mejor nuevo escritor de género. Son novelas muy complejas, pero a la vez son maravillosas. Gracias por venir, Ada. Y allí al fondo, porque la mesa se nos ha quedado chica, porque, a ver, son titanas, teníamos que haber puesto una mesa tamaño XXL. Está Catherine Webb, que aquí la conocemos más bien por sus obras como Claire North. También, bueno, ella empezó a escribir muy joven, bueno, es que es insultantemente joven, pero empezó aún más joven. Su primera novela la escribió con 14 años. Mientras algunas estábamos viendo Candy Candy, pues ella estaba escribiendo novelas. En español tiene las primeras 15 vidas de Harry August, La súbita aparición de Hope, El final del día, ahí veis unos pocos de sus libros. También ha ganado el premio John W. Campbell, es que tenemos un repertorio que es que no os lo podéis ni imaginar. Y también ha ganado el premio mundial de fantasía. Hace muy poquito ha salido su última novela, que se llama Ítaca, me imagino que se dirá en inglés, y quiero darle la bienvenida también. Bueno, si queréis podemos entrar en materia, porque tenemos 3 autoras muy importantes que escriben muy diferentes, pero a la vez tienen puntos en común. El más evidente quizás es que parten de la cultura clásica para adaptarla al género, tanto a la fantasía como a la ciencia ficción. Se respeta la rigurosidad del relato clásico, pero desarrollan sobre esa historia un nuevo armazón para sus novelas. ¿Hacéis vuestra esta idea de la necesidad de comprender el pasado para saber a dónde nos dirigimos en el futuro como sociedad? Joe. I was going to say Ada, actually, because whenever I get asked this question, I always quote Ada. Yo la verdad es que siempre que me hacen esta pregunta cito a Ada. Ada once said that the past and the future are as different as night and day. They're both periods of time that things happen in. Night and day are very similar. Dice que el pasado y el futuro son como la noche y el día, son periodos de tiempo, pero ¿se parecen?
And I think history is a giant casebook of examples of the way things happened and the way things didn't happen and were prevented from happening. And we can look at all of those examples to see what worked and what didn't work and what the second and third order consequences were. Some of my historian colleagues often say history does not repeat, but it does rhyme. That some things that are similar will come up again, and the consequences will always be different, and the reasons will always be different, but we can compare them to each other, and that's valuable. Yo siempre digo que la historia es una estantería enorme de ejemplos de libro. Nos sirve para aprender, pero los historiadores, mis compañeros historiadores, dicen que la historia no se repite, rima. Y que pasan cosas parecidas, con causas parecidas y consecuencias parecidas, pero que no son iguales. I agree with everything. I think that when I was a kid, I was told you have to study English literature because you write novels, and it was deathly dull and boring, so I studied history because it was amazing and full of the best stories. Some of the stories in history are too implausible to actually relay without your editor saying you can't do that. Like the time Italy got so obsessed with growing tomatoes and oil they couldn't make any pasta. Like, it happened, but you can't put it in a book because your editor goes, that's absurd. Fundamentally, history is good stories, and fundamentally, I am here to steal that shit. I'm not here to honour it. I think that there is a mistake looking back at history and going, oh wow, that which went before must be what comes next. Because if you believe that, then we should all go and get leeches next time we have flu. What was that again about the pasta? That Italy did not grow any semolinas. Okay. Vale. Pues estoy de acuerdo con esta afirmación. De pequeña me decían mucho que tenía que estudiar historia de la literatura, ya que escribía. Pero al final he preferido estudiar historia porque ahí en la propia historia hay muchísimo material interesantísimo. Cuando busco la historia estoy ahí para robar estas ideas loquísimas, aunque no siempre son creíbles, quiero decir. Hay cosas que es que no se pueden meter en libros, porque, por ejemplo, este episodio en el que en Italia cultivaban casi exclusivamente tomates y oliva para aceite, de forma que no consiguieron suficiente semolina para hacer pasta y se quedaron sin hacer pasta, eso lo metes en una novela y te lo tira para atrás cualquier editor. Entonces, quitando eso, estoy aquí para robar estas ideas y no para honrarlas. Creo que la idea esta de pensar en el pasado como un tiempo en el que todo era mejor no es lo que buscar. En buena parte de vuestra obra, si no en casi toda, pues vuestras historias se sitúan en mundos, podríamos decir, alternativos respecto al nuestro, basados en el nuestro, pero distintos. Ha habido algún cambio en algún detalle que ha hecho que la historia fluya de otra manera. Puede ser en el pasado, puede ser ucronía, como prefiráis llamarlo. Es más fácil trabajar con este tipo de escenarios porque ya existe una base sobre la que desarrollar vuestras ideas. ¿O es más difícil de escribir, pero es más fácil para el que lo lee porque tiene conocimientos previos que le ayudan a entender vuestra novela y su planteamiento? I never saw a piece of history that I didn't want to change. No hay ninguna parte de la historia que no quisiera cambiar. And so yes, it's easier for the reader if you're starting from a recognizable world than if you're thrusting the reader into a completely unknown and incomprehensible world.
But it's also easier for the writer. It's like when you have an analog clock that's clockwork with all the gears. And if you take it apart and change it, at least it went once. And when you're using real history, it's like that. At least at one point it was functional. And even when you do your changes, you're making something, changing something that worked, not something that you've just built from a can of beans. Oh, thank you. Sí, creo que para las lectoras y lectores el mundo es más reconocible si ya tienen, no, es más fácil de entender si ya tienen algo que reconocer, ¿no? Si se refiere a un mundo que conocen. Y también para ti como autora es más sencillo. Yo lo comparo con un reloj analógico. Si coges y le cambias uno de los engranajes, pues igual funciona mal, pero al menos avanzará. Entonces es mucho más sencillo que construir un mundo nuevo desde cero. Go for it. So, two thoughts. First, I think using real history is helpful the same way using real things are helpful. I can say forest and I can say rock and you know what they are and I don't have to explain. It's also harder because many people have learned versions of history that are outdated and that we have changed because history is constantly evolving. Some people yell at historians and say, "You're changing history." And we say, yes, that's our job. That is what you hired us to do, is to discover that we were wrong and change it. So when you're using real history, you have to often plan in for when your reader is wrong about a fact that we believed was true 50 years ago but no longer believe, which can make it hard in addition to it being easy. That's the first thought. Can I go with the first one? Okay. Vale, dos pensamientos. El primero, escribir historia basándote en la historia es más fácil, igual que es más fácil cuando escribes basándote en la realidad. Si dices roca, todo el mundo sabe lo que es una roca, y si dices bosque, todo el mundo sabe lo que es un bosque. No hace falta explicarlo. El problema con la historia es que muchas veces la gente tiene unos conceptos de historia que ya se han quedado un poco atrasados. Porque la historia, o como entendemos la historia, evoluciona constantemente. Con frecuencia la gente nos grita a los historiadores, ¡estáis cambiando la historia! Y decimos, efectivamente, para eso me pagas, eso es mi trabajo. Entonces, como autora, tienes que prepararte para cuando llegue ese momento en que tus lectores digan, esto no es así, y tú tienes que prepararte para poder, desde tu obra, responder que sí lo es. And the other is that real history is always more unexpected, surprising, and interesting than whatever you would make up. I mentioned on the last panel the role-playing game based on the papal election of 1492 that I often run. And every year I like to add a few new details or look up more. And every time it's more interesting than I expect. And I was looking up the ancestors of Barbara of Brandenburg, because Barbara of Brandenburg is married to the King of Hungary. What's up with her? Oh, her grandfather was an alchemist, and she has a giant library of alchemy books. I would not have made that up. It isn't plausible, but it's true. Or we were looking up what was happening in the Kingdom of Savoy, and I was thinking, okay, the Duke of Savoy, does he support the French, or does he support the emperor? And the answer is the Duke of Savoy is 3 and is in the care of his uncle, who's related to the King of France, and his mother, who's half Milanese and half the second cousin of the deposed Emperor of Byzantium, which is just so much more interesting than what I would have imagined. So that's another reason we use history, is that it's just more complicated, more fun, and more creative than we can invent. What year was that? 14? 1492, okay.
Y el segundo pensamiento es que la historia real resulta que suele ser mucho más sorprendente. No me estabais oyendo, ¿verdad? Suele ser mucho más sorprendente de lo que te puedas tú imaginar en tu cabeza. Cuando estaba investigando sobre 1492, cada vez quería añadir más detalles y cuanto más investigaba resulta que era mucho más interesante. Por ejemplo, quería escribir sobre Bárbara de Brandenburgo y que estaba casada con un rey que no he pillado, lo siento. De Hungría, gracias. Y me pongo a investigar y resulta que su tatarabuelo o su bisabuelo era alquimista, que es como una cosa loquísima que no parecería real, pero es que es real. Y luego me pongo a investigar si el rey de Saboya estaba con Francia o estaba con el emperador y resulta que tiene 3 años, el duque de Saboya, perdón. Resulta que tenía 3 años y que estaba bajo la custodia de su tío, que resulta que era el rey de Francia o que iba con el rey de Francia y luego había un emperador de Bizancio que era el segundo emperador depuesto y cada vez todo más loco y más interesante y más surrealista. Entonces es como que nunca puedes estar a la altura de la historia real. La historia real siempre te va a superar. Yeah. Pero. That's not true. I agree with everything. Just thought it'd be a clash. I think it's worth, from a craft point of view, asking yourself what the alternatives are. I don't want to say that all writers are lazy, indolent bastards sat at home in their pajamas eating biscuits. But, pero, the alternative to alternate history is you have one of 2 choices. World building. Amazing if you can do it. Very, very hard to do well. The spreadsheets, the notebooks, the consistency you have to nail that only you can get right or wrong. It's hard. The alternative to world building is the real world, and the real world is messed up and hard, arguably even harder than the past, because in the past, everyone who has an opinion on it is dead. Whereas now, everyone who has opinion is still alive and angry and is going to tweet at you. Pero no voy a estar de acuerdo con todo. Hay que preguntarse qué alternativas tenemos, porque a la hora de crear mundos, no estoy diciendo que todos los autores sean vagos y estén todo el día en el sofá comiendo galletas, pero lo de crear un mundo es un trabajo complicado. Hay que pensar en un montón de cosas, hay que hacer un montón de hojas de cálculos, hay que relacionar un montón de conceptos, hay que asegurar una coherencia. Es muy, muy, muy complicado. Pero es que la alternativa a eso es la historia real, que es una movida. No solo hay un montón de factores relacionándose entre sí, sino que además toda la gente que la vivió está muerta, así que no se les puede preguntar la opinión, y la gente que está viva ahora tiene todas muchísimas opiniones y te las van a hacer saber por Twitter. Just to add a tiny thing to both of those. Also, when you look at the details of the past, you always find more women, more disabled people, and more non-straight people than you would make up or than would be expected to be in the sort of history that you remember from school. And they're always there, and that is itself interesting. You're going to learn something else later. No. Okay. So it's just the one thing, not two. Just one thing. Okay. Pero yo tenía apuntadas 2 cosas, digo, ¿me deja una? No. Una cosita que quería añadir a lo que se ha dicho. Y es que cuanto más investigas el pasado y más detalles descubres, te das cuenta de que había muchas más mujeres, se entiende, haciendo cosas, ¿no? Había muchas más mujeres, muchas más personas con discapacidad, muchas personas no cis hetero, haciendo cosas de lo que tú escribirías al escribir ficción y de lo que te enseñaron en la clase de historia del colegio. Y eso es lo que quería añadir. Un conocido escritor de ciencia ficción y divulgador con el que, por ejemplo, Ada ha trabajado, Cory Doctorow, comenta, tiene una imagen muy poderosa que creo que es muy importante traerla a colación. Dice que una novela de ciencia ficción está formada por 2 piezas fundamentales.
Uno es el protagonista, que es una pieza muy pequeñita dentro del artilugio, pero que se mueve a mucha velocidad. Y otro es una pieza gigantesca, que es el mundo, que se mueve a mucha menor velocidad, pero que los cambios del protagonista provocan que cambie también la velocidad de giro del mundo. ¿Veis esta teoría extrapolable a vuestra novela? Somebody else want to stop? Not always. Firstly, I think the idea of a main character moving fast and the world shifting slow is not just science fiction and fantasy. I think it's The Colour Purple. I think it's basically every American Depression era novel. I think it is the essence of novels, in as much as novels, regardless of their genre, kind of celebrate one of the great comfort fantasies of humanity, which is that we all have agency. Yay! Whether or not we have agency, more debatable: neo-capitalism, patriarchy, racism. Part 1. The last part, could you say it again? I'm not sure we all have agency because of Right after that? because of neo-capitalism, patriarchy, racism. The usual trifecta. Vale, no siempre. No solo es en la ciencia ficción y la fantasía donde nos encontramos este protagonista que se mueve rápido y mundo que se mueve lento. What did you say? El color púrpura. El libro. Vale, también se puede decir de El color púrpura, de otro montón de libros. Oh God, there was a connection between the agency part Probably and... not. Pues entonces procedo a saltar a la otra idea. La fantasía muchas veces nos da esta ilusión, esta comodísima ilusión de que tenemos agencia en nuestras vidas. Una cosa que está bastante en duda por este combo de capitalismo patriarcado. Capitalismo patriarcado, ¿eh? Yeah, the usual racism. Y el racismo. Very quickly, part 2. Part 2, I would shout out all Soviet-era literature and Franz Kafka as being the exercise of you standing very, very still while the world also moves slowly. There are genres, including arguably genres that have a science fiction fantastical bent, where that is also true. Querría responsabilizar a toda la literatura de la era soviética y a Kafka de esta sensación de personaje parado y mundo que se mueve aún así muy despacio. And the rest, Probably not. ¿Tú lo has pillado? Es que estaba escuchando. Es que no me ha dado tiempo. No, I think it's just going over the same idea. Perdón, creo que es un poco lo mismo, ¿no? De que esa literatura hace que el personaje esté muy quieto y el mundo siga yendo despacio y que son lo acuerdo. Son géneros que rozan, no son exactamente género friki, pero lo rozan, como puede ser pues la metamorfosis y esos géneros, esos libros. Gracias. Sorry. No, it's okay. I agree that it's very important to think about agency and the fantasies about agency that novels teach us. And also about the difference between agency and control. Because there's a difference between having agency, meaning the actions you take affect the outcome, and having control, meaning the actions you take choose the outcome. And a lot of fiction, we depict the people who can pursue a particular outcome and they take actions and they make that outcome happen, right? They make that Death Star blow up. They make the revolution occur.
they make the overthrow or the change that they meant to make. And in recent literature, it tends to be one person or a small group of more special people. Joe and I wrote an essay together, which we published last summer, called The Protagonist Problem. And in the last 40 years, the percentage of fiction that depicts a protagonist or a small group of protagonists went way up. Before 1980, there were many more books which depicted group action, or what were called tapestry books, where it follows one person for a chapter, and then a different person, and then a totally different person, and the agency moves around amongst a bunch of different people. A good example is the old Mission Impossible television series, which had a group of spies, and it was always teamwork and success required everybody, versus the Mission Impossible movies, where there is one hero and the backup crew. That change didn't just happen in Mission Impossible, it happened in a huge portion of literature, so that a larger percentage of the stories we get depict sort of one special person who has not only the agency but also the control. And in reality, we all have agency and don't have control, because every action that we take does affect the outcome, but we can't control the way it affects the outcome. I already mentioned my papal election simulation in 1492, and in that I have 57 students, and they make decisions, and they form factions, and they trade resources, and they elect a terrible pope, and they fight a war, and they burn down several parts of Europe. And afterward, when we talk about what happened, every one of those 57 students, we can find a moment where the thing they did caused the war to burn this city and not that city. Every single one of those 57 people, even the lowest clerk, what they did changed the outcome, but it didn't control the outcome. It didn't make the outcome be what they wanted. It made the outcome be different. I often describe it, and after this I'll let you translate, describe it as in 1492, a dam was going to break. There was going to be a war. There's reasons, why every country wanted to have a war. There was going to be a war. But everyone was digging channels to direct those floodwaters. And those channels do direct the floodwaters. Now, they all crisscross and direct them in complicated ways. But some of them succeed in directing the floodwaters away. Some of them fail, but some of them don't. And it's totally plural agency with complete lack of control. Even the person who becomes pope never gets the outcome he wants. Everyone's actions have agency, nobody's has control. And most books depict both an illusion of control as well as an illusion of agency resting in only a few people or one person. And it's interesting to think how hard it can be for us to find stories either where the protagonist doesn't have control, except in modernist literature, which is about having no control. But in science fiction or fantasy, how rare it is for our central characters to not have control, but also how rare it is for anybody else who isn't them to have agency, and for the agency to be distributed the way it is in real lived experience. Okay. I'll try my best. But no, it's okay. It was very interesting. Where do I start? Okay, vale. Creo que la fantasía es el concepto de agencia que nos enseñan las novelas. Es decir, hay una diferencia entre agencia y control, son cosas muy diferentes. Cuando tienes agencia, tus actos afectan al resultado, pero cuando tienes control, tus actos eligen el resultado, que es muy distinto. Por ejemplo, tú quieres volar la estrella de la muerte, vas y la vuelas, eso es control. Tú quieres iniciar una revolución, vas y la montas, eso es control. Y sale como tú quieres. Sin embargo, de hecho, Joe y yo, ojalá yo,
Joe y yo hemos escrito un ensayo que se llama Protagonist Problem, en el que analizamos cómo en los últimos años, desde probablemente la década de 1980, se ha producido un cambio en el que un porcentaje cada vez más elevado de la ficción, no solo literatura, pasa la agencia y sobre todo el control a un grupo pequeño de gente o incluso una sola persona en cada historia. O a lo mejor tenemos historias a las que llamamos tapices, gracias. Tapices en las que una persona tiene agencia, luego otra, luego otra, luego otra, pero no, o sea, la agencia se va moviendo, pero no es compartida. Entonces, un ejemplo paradigmático sería la serie antigua de Misión Imposible. Vemos que en la serie antigua de Misión Imposible hay un grupo de espías o de agentes secretos que colaboran conjuntamente y es un conjunto muy grande. Sin embargo, en las películas modernas es un flipao que tiene un equipo detrás pero que no tiene mucha importancia y él solo salva el mundo. Esta evolución de la agencia y del control, sobre todo, la podemos ver en todas partes. Hay una persona especial o un pequeño grupo de elegidos que tiene toda la agencia y todo el control y lo que quieren hacer lo consiguen exactamente como quieren. Sin embargo, en la realidad eso no pasa así. Para empezar, agencia tenemos todos podemos hacer cosas y todo lo que hacemos afecta a lo que ocurre después. Otra cosa es el control, eso es muy diferente. Por ejemplo, con mis alumnos, ya he mencionado la simulación que hicimos sobre 1492, entonces yo lo que hago es que les pido que vayan haciendo cambios y ver qué ocurre en función de los cambios que realizan. Y pues montan guerras, pasan cosas, eligen un papa chunguísimo, bueno, un montón de movidas. Y todos y cada uno de ellos son capaces de ver cuál fue esa cosa que hizo que la historia cambiase por completo y se descontrolase. Pero ninguno de ellos, ni siquiera el papachungo, tienen control sobre el resultado, porque la historia va a su bola. Entonces, lo que sí está claro es que en 1492 se rompe una presa, estalla una guerra y van las inundaciones. Entonces, todos ellos van intentando construir canales para redirigir esas aguas que están desbordadas. Unos canales salen bien, otros canales salen mal, pero nuevamente no hay control, hay agencia, no control. Y entonces, volviendo a la idea anterior, los libros enseñan o crean esta ilusión de tener un control y que un pequeño grupo de personas o una sola persona tienen esa agencia y ese control. Pero eso no es realista. En la realidad no ocurre. En la realidad la agencia está muy distribuida y la tiene mucha gente, pero control, en verdad, prácticamente no lo tiene nadie. You don't know what I said. I could be making this up. Yeah, well, you made it up so well. Thank you. So, when I first heard the question, my first response was not my books. I don't write a protagonist moving quickly and a world moving slowly. Cuando he oído la pregunta, lo primero que he pensado es mis libros, ¿no? Mis protagonistas no van rápido y mi mundo no va despacio. And then when Kat mentioned Kafka, I thought there's an entire genre of science fiction invented by Philip K. Dick, and perhaps best exemplified by Ursula Le Guin's The Lathe of Heaven, where the character is moving slowly and the world is moving very fast. Okay. Y luego se me ha ocurrido que hay toda una serie de obras, empezando por, como ha mencionado Kat, Kafka, y también representado muy notoriamente por Philip K. Dick, o por ejemplo en el libro de Ursula K. Le Guin, Something Heaven, La Rueda del Tiempo, gracias. Del cielo, vale, ok. Ya. Yeah. No, en los que, perdón, me he dejado lo más importante, en los que el personaje se mueve muy despacio y el mundo va súper rápido. Right. And I think that there is a technique of science fiction where the more complex the world is, then the slower the protagonists or the main characters have to be moving, at least at the beginning, in order to convey the world.
Y creo que existe una técnica de escribir ciencia ficción en la que cuanto más complejo es el mundo y más rápido se mueve, más lento tiene que ir el protagonista, especialmente al principio, para que te permita explicar ese mundo tan complejo. And I think Ada's point about agency and who has agency is really great. And we've been doing a thing recently where we sort of invert who has agency. So we say, oh, women can have agency. So let's have a book where instead of a man saving the world, a woman saves the world, but it's the same story. And we have women and people of colour and queer people doing the same exact thing that our white male straight protagonists have been doing in older fiction, and that isn't actually changing anything. Well, yeah. It's totally changing things, but it's not fundamentally changing the question of agency. Creo que es muy interesante, ya que hablamos de agencia, preguntarnos quién la tiene. Hay una como cierta tendencia a invertir la agencia en los libros. Es decir, como hasta ahora las mujeres no han tenido muchísima agencia en los libros, vamos a escribir un libro en el que una mujer salva el mundo y hace exactamente lo mismo que hacía un señor hace 30 años. Y quien dice mujeres puede decir personas de color o puede decir la comunidad queer, LGTB, como queráis llamarla. Entonces tenemos esas historias con estos protagonistas, digamos, inusuales como personas con agencia, pero que están haciendo al final lo mismo que hacían los señores cis hetero blancos. Y eso, la verdad, no es cambiar la agencia, dice ella. Bueno, sí, es cambiar cosas, sí es cambiar. Dice, sí, es cambiar, pero no es un cambio fundamental. So Cory Doctorow, who said this about the protagonist moving fast and the world moving slow, has said some very nice things about my books, but I completely disagree. What's his name? Cory? Cory Doctorow. Doctorow, ok. Cory Doctorow, que habla del tema este de los protagonistas moviéndose rápido y el mundo moviéndose al revés. Los protagonistas moviéndose despacio y el mundo moviéndose rápido, ha dicho cosas muy bonitas sobre mis libros con las que estoy en absoluto desacuerdo. As we're talking about agency in books, some points. 1, if you watch Mission Impossible as just being about Simon Pegg, much better. 2, we have a long-standing trope in science fiction and fantasy of everything being basically the Jesus story. The chosen saviour, who will be tempted by darkness or the dark side of the Force or the bad power or whatever it is, will resist the darkness and then must be sacrificed, unless in the case of Harry Potter he's not the fuck. Point the first. There's going to be more. Vale, ya que hablamos de agencia, lo primero, si ves Misión Imposible pensando en que solo va de Simon Pegg, mejor. Y lo segundo, estamos muy acostumbrados a ver la historia de Jesús una y otra vez. Esta historia del héroe tentado por la oscuridad, ya sea un señor oscuro, una torre, cualquier cosa, que resiste a esta oscuridad y en última instancia es sacrificado, excepto en el caso de Harry Potter, que leches pasó ahí. Yeah, that was it. Point the second. One of the narrative difficulties we have is it is difficult to represent agency in a democracy. It's a very difficult craft challenge. Some people can nail it. I can't. But this is why a lot of fantasy SF books work on the basis of monarchy. Monarchy in space, monarchy on islands, monarchy on a boat, monarchy on an island that's bigger. Queen Elizabeth died recently. What the fuck is up with Britain? We have this real thing. It's insane. So, shorthand, we often write monarchy because it's easier. It's easier than messy, complicated things. And final thing, yes!
I agree that it's good we're getting more representation of minorities in books. We can do better, we can do more. I'm also here for the normalization of incompetent queer women like myself. I work in an industry as a lighting engineer where women are judged much more harshly than men, and I have internalized that. I see a woman being as incompetent as a man, and I go, oh, that sound effect. And that's the battle I think we need to defeat. We need to get to a place where it doesn't matter who you are, you can be as incompetent as each other. The one nice thing I will say for the British government is they're a very diverse bunch of incompetent pillocks. Here, here. I don't know how you don't translate pillock. Sorry. Vale. Representar narrativas diferentes es algo difícil en una do you say in a what democracy? Any democracy is hard. En una democracia es bastante difícil. Quizá por eso tendemos tanto a irnos a escribir monarquías. Que, hablando de monarquías, en Reino Unido se acaba de morir la reina y ¿qué leches está pasando ahí? What did you say exactly about the after the dead queen? Because there's something I missed there. Dead queen, just incompetent. Britain is No, weird. sí, Reino Unido, una movida. Escribir una monarquía es bastante más fácil, quizá porque sea un poco lo que conocemos. Y por otra parte quería añadir que sí que nos viene bien lo de que haya más diversidad en cuanto a personajes en las historias y demás, pero quiero hacer por normalizar a las personas queer y de todo tipo incompetentes. Como persona queer incompetente yo misma y además que trabaja en un sector. What exactly is it? I'm a lighting engineer. Vale, soy ingeniera de iluminación. Cuando veo a una mujer igual de incompetente que un hombre, digo... ¡Oh! Y eso, quiero abogar por todas estas mujeres y esta posibilidad de ser igual de incompetentes. Y lo que sí que puedo decir es que en el gobierno británico hay una amplísima gama de gente incompetente. Yo tengo más preguntas, pero quiero dejar una oportunidad al público si tiene alguna duda sobre que dirigirle a estas grandes escritoras. Si queréis alguno y si no, yo sigo, como veáis. Mejor. Hay una figura en la literatura que a mí personalmente me encanta y que vosotros utilizáis en varias novelas, que es el narrador no confiable, en el que hay que mantener un equilibrio bastante complicado entre la información que se muestra, la que no se muestra, lo que se dice, lo que no se dice, para no descubrir el pastel demasiado pronto, pero para saber cómo llevarlo, y es bastante complicado. ¿Cómo decidís si utilizáis un narrador no confiable en una novela? ¿Y cómo medís esa distancia entre el conocimiento que puede transmitir al lector y lo que se tiene que guardar para sí? I'll do this in shorter chunks. So as a historian, we aren't reliable. And we write historical documents, and they're all wrong. And they all leave out the information that the historian wants to know and go on at length about things that we don't even know what they are or care about. Real historical documents have terrible narrators, all of them. Okay. Como historiadora puedo decir que tampoco somos fiables.
No se va a oír luego nada. Tampoco somos fiables. Trabajamos con documentos que cuentan las cosas mal, que se inventan cosas, luego nos las inventamos nosotros. La documentación histórica es terrible. So I might be reading some letters written by one of my terrible popes that I study, and I want to know why he invaded Burgundy. And he isn't telling me that. He's telling me what he thinks about somebody that I don't even know who they are because they're not mentioned in any other documents. And it isn't helpful. Entonces, estoy leyendo cartas escritas por uno de esos terribles papas de los míos y yo lo que quiero averiguar es por qué invadió la Borgoña y no me lo está contando, me está contando su opinión sobre un tío random que nadie sabe quién es, que no vuelve a salir en ningún lado, pero no me cuenta lo de la Borgoña. So it's easy for me to use that as the model because it teaches me to think that people tell us what they think we want to know. And the things they want us to know. And when I was constructing my very complicated, unreliable narrator, it's all about thinking through, here's the personality I've made, what would he tell us? What would he tell us first? What would he tell us warmly? What would he tell us with a feeling of hate? What would he be ashamed to tell us and not want to? And it was not as much a challenge of keeping things back, as much as how do I tell the things he wouldn't want to tell you, things that he's ashamed of or wants to be silent about, or the things he doesn't know. What tricks or jumping to a different narrator or having someone else interrupt or someone forcing him can I use to get the narrator to have to tell you the things that the narrator doesn't want to tell you, which I found more challenging than getting him to tell you the things I want, that he wants to tell you, which is not as hard. Y esto me lleva a que este tipo de personaje es muy fácil de utilizar como modelo, porque yo lo que pienso es, tengo que contar lo que, ellos cuentan lo que creen que a ti te va a interesar o lo que les interesa a ellos contar. Entonces, a la hora de escribirlos, lo que pienso es cómo es su personalidad. Eso es lo primero que hay que saber. ¿Qué serían las cosas que odiarían, las cosas que contarían con cariño o las cosas de las que se avergonzarían y no nos querrían contar? Entonces, vale, no nos la quiere contar, estupendo, ¿y ahora cómo las cuento? O a lo mejor no las sabe y no nos las puede contar. Y ahí es cuando hay que buscarse los recursos. Hay que buscar a alguien que le obligue o alguien que le interrumpe y lo cuente o meter otro personaje que coja y lo cuente. Entonces, ahí está el verdadero reto, en cómo contar esas cosas, porque lo que nos quiere contar, eso es fácil. I agree. When you're writing any first-person narrator, they're always unreliable, no matter how reliable they are, no matter how hard they're trying to tell you the truth, they're telling you their perceptions. And I've written a lot of different first-person narrators in a lot of different books, and sometimes multiple first-person narrators in the same book, like in this book. And they are always partial. They always care about some things, don't care about other things. Just because they have a point of view, they're unreliable, because people are unreliable. Estoy de acuerdo con lo dicho, pero quisiera añadir que cuando escribes un narrador en primera persona, ninguno es fiable en realidad. Da igual que incluso quieran serlo, da igual que digan toda la verdad. El problema es que percepción existen. Entonces, sorry, I made my own joke. Escribo muchos narradores en primera persona, como por ejemplo en este libro. Y la verdad es que siempre todos son parciales porque existe la percepción que tienen, no la pueden evitar y eso está ahí. In my first novel, I have a first-person narrator who is very, very honest and has a great memory. And she's telling her life story.
And she doesn't tell you the names of people who are still alive at the time she's writing it, because you can use people's names to do magic, and she doesn't totally trust you. So most of the characters in the book are not alive at the time she's writing it, so she'll tell you their names. But the ones who are still alive, she just tells you their father's name, so it's as if she refers to them by their surname all the time. She doesn't give you their personal name, because she really cares about that. And also, she is asexual and aromantic, so that whole side of humanity that is romance and sexuality is kind of closed off to her, which was a really interesting challenge for me to write. And it was just a really interesting thing to do. But it makes her unreliable on that, because she doesn't get it, and she knows she doesn't get it. En mi primera novela escribí una narradora en primera persona muy sincera. Es un personaje que está escribiendo su autobiografía y además tiene una memoria de elefante. Pero hace una cosa muy curiosa, y es que no te da en ningún momento nombres de personas vivas. ¿Por qué? Porque vive en un mundo en el que existe la magia y los nombres se usan para hacer magia. Así que no se fía de ti porque quiere a esas personas y no quiere que les hagas daño. Así que las personas muertas sí te da los nombres completos, pero las personas vivas solamente te da el nombre de sus progenitores. O sea, te dice los apellidos todo el tiempo, pero los nombres de pila no. Además, esta persona es asexual y aromántica. Por lo tanto, todo lo que es la sexualidad y el romanticismo es algo que es un mundo que le está vedado o le está cerrado, y que no solo no entiende, sino que es consciente de que no lo entiende. Y eso para mí, desde mi propia perspectiva, fue muy interesante de escribir. I'm aware we're out of time. Do you want me to answer? I'm sorry, but Sé que no nos queda tiempo. In which case, my answer is, can we please, when we thank people, because there's always a ritual thanking people, thank Ava, thank Blanca, and thank Letitia, as well as everyone else. Dice que como no nos... Ah, sorry, es tuya, perdón. Yo ya voy en quinta. Que creo que se entendió mayormente, pero estaba pidiendo un agradecimiento por aquí a cada una de nosotras, ya que nos hemos quedado sin tiempo. Recordad que las autoras estarán firmando en el firmódromo que está en la primera planta del edificio anexo. Por favor, aprovechad esta oportunidad, que es única de verdad. I wanted to say that while I don't have any books in Spanish, so I don't have any books for people to sign, I have bookmarks. So if you come and want me to sign a bookmark, I will sign a bookmark for you. Dice que no, para quien no tenga libros, ya que está un poco complicado conseguir sus libros, tiene marcapáginas que os puede firmar encantadísima. Así que, por lo menos. Subid.